y les voy a compartir el pizarrón. Y me dicen cuando lo puedan ya ver. ¿Sí? Mm, Ya, creo que ya se ve. Sí, es negro y aquí tiene las, Sí, sí, sí. las diapositivas. Déjenme hacerlas más chiquitas para que... Ahí estamos. Entonces, muy bien. Entonces, este documento, chicos, y de hecho voy a reducir un poquito esto, o me lo voy a traer para acá, espera. Ahí está, así no los dejo de ver, ¿no? Entonces, el tema se llama el problema económico, ¿no? Entonces, de la primera revisión que nosotros hicimos la semana pasada, ¿en dónde se concentraba el problema económico? ¿Con qué tiene que En la ver? escasez. Exactamente. Entonces, de acuerdo a esto, el problema económico está relacionado con la escasez. Y entonces, escasez de factores, de recursos para hacerle frente a necesidades ilimitadas. ¿Vale? Entonces, dado que hay escasez, nosotros tenemos que ¿qué? ¿Qué elegir? Tenemos que elegir, ¿no? Y entonces siempre detrás de una elección hay una qué, chicos. Entonces, esto sería lo primero, ¿no? Ah, existe escasez. Por lo tanto, yo tengo que elegir, ¿sí? Entonces, tengo 50 pesos. Entonces, esos 50 pesos me alcanzan o los tengo contemplados para el desayuno. Y entonces, ¿qué me puedo comprar con 50 pesos? Imagínense que están en la UAM en un día normal de clases, sí les tocó, ¿verdad? Aunque sea algunos, ahí están en la universidad o afuera de su prepa, lo que sea, ¿no? Tienen 50 pesos. ¿Qué pueden comprar con esos 50 pesos? Un sándwich y un café. Un sándwich y un café. No sé, ¿cómo cuánto cuesta el sándwich, Jared? No sé, Hoy estaban 15, caros, ¿no? 15 Un o desayuno 20. de cafetería. Un subsidiado. Un subsidiado, pero bueno, a ver, porque con el subsidiado, pues cuántos desayunos hubieran podido comprar, pues ya nada más venden uno, ¿no? O vendían más de uno. Más de uno, sí. Dabas doble vuelta y no se daban cuenta los que estaban allí en la entrada de la cafetería, pues Bueno, no había dabas doble vuelta. Con esos 50 pesos, ¿cuánto costaba el desayuno a todo esto? unos 50. No, pues nos pasamos, ¿no? A ver, entonces imagínense, a unos 50 y sin que se dieran cuenta y que dieras un montón de vueltas, podemos comprar un montón de desayunos. Si tenemos esos 50 pesos y como decía Jared, podemos comprar un sándwich y un café, dices, bueno, 50 pesos. Si nosotros decidimos que vamos ahí en la esquina a comprar una torta de tamal y un atole, también igual ahí vemos torta y media en caso de que te la pudieran vender y tu atole 50 pesos. O bien que vas a estas cafeterías de especialidad y que te compras un café y no te alcanza a veces con los 50 pesos para comprarte el café que tú quieres, pero ahí le haces el paquete. Entonces, tenemos 5 o 4 diferentes opciones de desayuno con los cuales se agotan esos 50 pesos. Lo que buscamos es agotar, ¿no?, los recursos con que tenemos para obtener nuestra mayor utilidad, el mayor beneficio. Si ustedes optan por dar 10 vueltas ahí en la cafetería, ¿no?, y hacerse de esos desayunos, ¿no?, pues más de 10 vueltas, como 50 vueltas, no sé cuántas vueltas, ¿no? Entonces, significa que no van a poder, ¿no?, tomarse el café, ni el atole con la torta, ni el sándwich con el café. Si eligen, ¿no?, comprar el sándwich con el café, implica que no van a poder ustedes, ¿no?, acceder a todo lo demás. Entonces, dada la escasez, dada la elección que se tiene que hacer, siempre va a existir una qué. Ahora sí. ¿Ustedes están qué? Cuando eligen el café y el sándwich, ¿están qué? Con el desayuno de la cafetería subsidiado, con la torta de tamal, están qué? Renunciando. Renunciando. Entonces, dada la escasez que tienen que elegir, siempre detrás de toda elección hay una renuncia. No sé, aquellos que tengan novio o novia, ¿no? Pues no pueden andar con Chucho, Pedro y Juan o con Chuchita, Perenganita y Sultanita, pues tienen que ¿qué?
tienen que elegir y tienen que renunciar. Ismael ahí medio se ríe porque yo creo que él no ha renunciado mucho ahí a las muchachas, ¿no? Tiene como 3 al mismo tiempo, ¿vale? Se le Pero, olvidó, tenía que ¿mande? renunciar. Se le olvidó a mi ex que tenía que renunciar al otro. Ok, bueno. Ismael disponible aquí en el mercado de muchachos, chicas. Entonces, a ver, ¿no? Tenías que renunciar a alguien. Entonces, sí se entiende esta cuestión. Escasez, elección, renuncia. Y cuando hablamos de renuncia, estamos hablando de un costo de oportunidad. El costo de oportunidad decíamos, híjole, si tengo que estudiar y tengo que estar aquí parado a las 11:30 con la maestra, estoy renunciando a hora y media de sueño. Estoy renunciando a hora y media en el gimnasio. Estoy renunciando a estar ahí jugando videojuegos. Estoy renunciando a ver una serie interesante. Siempre hay una renuncia. Entonces, cuando vemos el costo de oportunidad, chicos, es una renuncia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. No podemos tener todo, ¿vale? ¿Cuáles? Espero no marearlos, ¿sale? Aquí con esto lo voy a hacer un poquitito más. Ahí se ve. ¿Sí? Ok, Sí, doctora. entonces, en este apartado, en este tema, vamos a tener conceptos relevantes, ¿no? El primero, obviamente, lo que dijimos, ay, espérenme, es que esto de las clases aquí, ahí está, ¿no? Entonces, el primero, intercambio y renuncia, ¿sí? Esto es un concepto muy importante. Entonces, si nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades, tenemos que renunciar, intercambiar algo por algo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, desde la novia, desde el desayuno, desde la asignación de factores productivos dentro de una empresa a nivel de una sociedad, ¿no? Detrás de una elección hay un intercambio, no salgo con Pedrita sino con Juanita, no produzco pistolas, produzco trigo, ¿no? No produzco licuado de fresa, sino produzco muffins de fresa, ¿no? Hay una renuncia a algo. Y entonces, les decía que está totalmente vinculado con el concepto de costo de oportunidad. Okay. Sigámoslo manteniendo en términos coloquiales. A ver, ¿qué pasa, no? ¿De qué se perdió tu ex, Ismael? De que no quiso renunciar. Mm. Bueno, eso que quede por aparte, ¿no? Mejor ponga otro ejemplo, maestra. Ok, al fin que ni se ve en el YouTube, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, a ver, es que ese ejemplo es bueno, pero ok. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Una persona normal que tenía que elegir entre Hugo y Paco, y entonces se va con Paco y ya no elige a Hugo. Puede ser, ¿no? Que esta persona, eh, a la hora de la hora se ve que Paco no era la persona que ella pensaba y entonces se da cuenta que hizo una mala elección porque la trata mal o porque la engaña o por lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? En el caso de una empresa, en el caso de una economía, también la elección, acuérdense que todo estamos hablando de toma de decisiones. Entonces, las empresas, las economías siempre buscan que sus decisiones sean eficientes. Buscan que la dirección que ellas tomen, ¿no? Les reporte el máximo beneficio, la máxima utilidad. Sin embargo, en ocasiones, esas asignaciones, esa toma de decisión detrás de una elección, puede dar resultado asignaciones eficientes, en el mejor de los casos, pero muchas veces ineficientes. O también que yo quiera alcanzar cosas que en este momento son imposibles de alcanzar. Es decir, en este momento yo quisiera, hoy es viernes 16 de abril, hablar con una fluidez impresionante, finés, ¿no? ¿Qué es el finés? Es el idioma que se llama en Finlandia, ¿no? Finés. No es Finlandia, es finés. Entonces yo quisiera hablar fluidamente finés. ¿Podría?
¿Qué tendría que hacer? O piénsenlo ustedes, todos hablan un espléndido inglés, tienen un dominio, un manejo de toda la terminología como si fueran ustedes nativos del inglés. Alexia, ¿qué tal tu nivel de inglés? El miércoles 31 de marzo en la Yo creo que un clasificación de la básico. UEFA para la Copa Mundial de Fútbol, la Perdón, a selección de ver, fútbol de espérenme. Inglaterra Alexa, ganó contra... silencio. Es que como dije tu nombre y aquí tengo la chunche esta, ¿no? Entonces pensó que le preguntaba a ella y ella sí me contestó. Entonces, a ver, señorita León, para no decir el nombre, entonces, ¿qué tal su manejo del inglés? ¿A poco hay dos Alexias? ¡Wow! Es la primera vez que me pasa. No, no, a ver, te explico. Es que aquí al lado del escritorio tengo este dispositivo de Google. Ah, ok, ok. Entonces escuchó que dije tu nombre, pero pensó que le estaba hablando a ella y ella inmediatamente, así como quisiera que ustedes me contestaran, ella me contestó, por eso les dije, perdón, déjenme la callo y ya. Entonces, porque dije, señorita León, para que no se equivoque la otra Este, susodicha, a ver, yo creo que platícame. manejo un básico. La verdad no soy muy buena. Ok, entonces, si tú quisieras cambiar esa situación, ¿qué tendrías que hacer? Imagínate que Eh, hoy, el día de hoy, te llega ahí a tu correo porque estás ahí inscrita en esta plataforma de LinkedIn, ¿no? Y te dicen, oye, hay un empleo de medio tiempo, pero vas a ganar 50,000 pesos, pero requieres un manejo fantástico del inglés como nativa. ¿Podrías tú tomar ese puesto de trabajo con tu nivel de inglés que tienes en este momento? ¿Perdón? Digo, con tu nivel de inglés que tienes en este momento, ¿podrías tú decir, sí, yo soy la candidata ideal para ese puesto de trabajo porque tengo un dominio muy alto del inglés? No, no podría decir eso. No. Entonces, si tú quisieras tener ese dominio que te van a pedir y que les van a pedir a varios de ustedes, ¿no? Cuando salgan, porque ya no es lo anormal, sino que es el piso que todos debemos tener, ¿qué tendrías que hacer? Pues meterme a algún curso o algo así, ¿no? Meterte a Para... algún curso, ¿no? Entonces también esto, chicos, no crean que estoy ya nada más por no dar clase, tiene que ver con las ventajas comparativas, dinámicas, ¿no? Y estáticas. Hay personas que tienen una capacidad muy grande para aprender idiomas, es algo prácticamente natural, depende de un montón de cosas. Pero si tú no trabajas, ¿no? Esa ventaja que tienes respecto a los demás, pues se queda en algo estático y aquí hay que hacer, ¿no? Algo dinámico. Una ventaja comparativa dinámica es aquella que requirió un esfuerzo, que no es simplemente porque la tienes, sino que hay un trabajo detrás. Llámese, ¿no? Cualquiera de nosotros, llámese una empresa o llámese una economía. Imagínense en términos de ventaja comparativa estática. México tiene toda una frontera con los Estados Unidos y nos hemos beneficiado para que en la frontera y en toda esta región norte se instalen una grande cantidad de empresas transnacionales utilizando esta ventaja comparativa estática. Aquí, la economía mexicana podría tener una ventaja comparativa dinámica si aprovechando esa ventaja estática, ¿no? La cercanía, la vecindad con los Estados Unidos y que tenemos a estas empresas transnacionales en el territorio mexicano, establecer, ¿no? Mecanismos de cooperación, de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, etc., que le permitieran a México crecer, ¿sí? Pero eso solamente se logra a través de qué? De trabajar esa relación. ¿Sí se entiende? En el caso de su compañera, si ella quisiera acceder a ese trabajo, en ese momento no puede. Sus recursos la limitan. Pero si quiere, ¿no? ¿Cómo se llama? Tener un manejo en este idioma, pues va a tener que renunciar al gimnasio, a dormir, ¿no? A horas de ocio, a pasear, para dedicar 2 o 3 horas en ese curso que le gustaría tomar. Hay una renuncia. ¿Cuál es el resultado de esa renuncia? Y por eso está implícito el concepto de costo de oportunidad, que en 1 año o 2 años ella puede tener un dominio del inglés muy bueno que le permita acceder, ¿no? A ese tipo de trabajo y por lo tanto tener un crecimiento profesional, un crecimiento económico, ¿no? Veámoslo así, ¿por qué? Porque sus posibilidades de ganar un recurso
¿no? Un ingreso, van a ser mayores que lo que puede ganar en este momento. Es lo mismo en el caso de una economía. Entonces, una economía, si quiere crecer, pues tiene que tomar decisiones que quizá en este momento impliquen renunciar a ciertas cosas, pero que en el mediano y en el largo plazo va a poder acceder a ellas y que le van a permitir crecer. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esta cuestión está relacionada con la frontera de posibilidades de producción. En el caso de su compañera, en este momento, la ausencia de un dominio como quisiera del inglés limita sus posibilidades, ¿no?, de adquirir un trabajo. En el caso de una economía, la escasez de ciertos recursos, la capacidad limitada de ciertos recursos hacen que sus posibilidades de producción sean limitadas. Una frontera siempre es un límite, ¿sí? Algo que no me permite avanzar. Entonces, lo que buscan personas, empresas, sociedades es avanzar, ¿no? Traspasar estas fronteras productivas. Y eso solamente tiene que ver, ¿no?, con tus decisiones que tomas en el hoy. Entonces, México en este momento, chicos, es potencia mundial en términos de producción de vacunas. ¿Producimos nuestras vacunas? Ahorita que No. bueno, ya veamos en cuestiones de vacunas normales, ¿no? Pero en la vacuna del COVID, ¿México es uno de los que está liderando a nivel internacional la producción de vacunas? ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué creen que no? ¿Por qué crees, Daniel? Si han seguido las noticias, y que espero de verdad que sí las sigan, aunque sea hay programas muy, muy buenos, pero no vean los normales, vean programas de crítica, ¿no? Entonces, en muchos de estos programas serios de noticias dicen, híjole, ¿qué nos pasó? ¿No? Si hace años éramos líderes en la producción de vacunas, estaba toda esta cuestión de Birmex y que ahorita hay un convenio entre Birmex y la UAM bien interesante, ¿no?, respecto a toda esta cuestión de la distribución y la logística de la vacuna, ¿no? Pero, ¿no?, ahora no. Y estamos dependiendo, ¿no?, de comprar vacunas en el exterior porque Pfizer, ¿cómo se llama? AstraZeneca, ¿cuál otra está? Lo de los, la de los chinos, la Sputnik, ¿no? Tenemos también aquí a nuestros vecinos, ¿no?, los cubanos, tienen capacidades tecnológicas de investigación que les han permitido desarrollar vacunas y nosotros no, porque en algún momento de nuestra historia, ¿no?, renunciamos a seguirle aportando a ciencia y tecnología, se desmantelaron todos estos laboratorios, ¿no?, y entonces se decidió que era mejor comprar que producir, y eso ha limitado, en este momento nos limita lo que podemos producir. ¿Qué tendría que hacer México, ¿no?, para quitarse esa dependencia? Dime, Arturo. Sí, doctora, gracias. La interrumpo para preguntarle si hay algún programa. Bueno, nos mencionaba de más que nada de dónde obtenemos la información respecto a noticias que usted nos recomiende, que sea Ok. de crítica. Sí, pues miren, a ver, a mí me gusta mucho, hay diferentes programas de noticias que yo siempre escucho, ¿no? Cuando no tengo clase, entonces en la mañana, todo está en YouTube, ¿no? Y también ahí los pueden escuchar ustedes. En la mañana lo que yo hago es que veo un programa, bueno, escucho un programa que se llama Café y Noticias, ¿no? Ese está ahí. A la 1 de la tarde, ese dura más o menos, ese empieza después de la mañanera, a la 1 de la tarde después empieza de 1 a 3, ¿no?, el programa de Julio Astillero, ¿no?, que es cuestión netamente de política, pero también dependiendo del día tienen mesas económicas y toda esta cuestión. Después, ¿no?, a las 6 de la tarde empieza un programa también en YouTube que se llama Los Periodistas, que también está muy bueno. A las 8 de la noche termina y a las 8 de la noche empieza un programa también en YouTube que se llama Dinero y Noticias. Es
un periodista que se llama Enrique Galván, que escribe en La Jornada, y también él sí le mete más en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, y ya más tarde vienen otros de Rompeviento y cuestiones así que me gusta escuchar. Si quieren, ahí luego se los pongo en la, en el portal para que aquellos que estén interesados en este tipo de noticias, pero también hay muchos portales especializados como tal, ¿no? En términos económicos les decía que está Forbes, que está Fortuna, que está América Economía, está Reuters. Entonces hay un montón de portales, se me ha pasado ponérselos ahí, espero hacerlo el día de hoy para que ustedes estén atentos, ¿no? ¿Y por qué tanto de política? Porque lo político y lo económico está totalmente imbuido, ¿no? No son dos esferas de actividad separadas, sino están ahí en constante interacción, ¿no? Y por eso es interesante también que ustedes sepan cómo se mueven las cosas a nivel político, ¿no? En nuestro país. Entonces, bueno, en cuestión de lo que tú preguntabas, Arthur, ¿no? Esos son los que yo Gracias, escucho, doctora. ¿no? Entonces, ok, bajo esta cuestión, ¿no? Siempre que nosotros en un momento determinado tengamos una restricción por la escasez, que les decía, por la capacidad de nuestros recursos productivos, pues tenemos que concentrarnos en generar ventajas comparativas dinámicas que nos permitan crecer y que nos permitan superar, ¿no? Nuestras limitaciones. Entonces les decía, lo pueden ver en términos personales, lo pueden ver en términos económicos, ¿no? De una empresa o de una sociedad. Entonces, estos son los conceptos que vamos a estar relevando en este tema, ¿no? Frontera, eficiencia en la asignación, intercambio, costo de oportunidad, crecimiento, ventaja comparativa dinámica y ventaja comparativa estática. Entonces, dejo de mover esto y vámonos para acá. Ok, déjenme hacerlo más chiquito. Disculpen. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, aquí dice posibilidades de producción y costo de oportunidad. Está lo que acabamos de platicar, ¿no? Vamos a verlo y dice ahí, si ustedes se dan cuenta, aquí lo voy a subrayar para que se note, que ni se nota, bueno, modelo económico, ¿no? Entonces, cuando este es el primer, son de los modelos económicos más sencillos y básicos, ¿no? Que ustedes van a ver en economía. Ese es el primero, frontera de posibilidades de producción, y el segundo, que ya lo han de ver también revisado, es el del flujo circular del ingreso, ¿no? Entonces que ven que tienen un mercado de trabajo, un mercado de bienes, ¿no? Y cómo se mueven los flujos monetarios y materiales, ¿no? Entonces, recuerden que cualquier modelo económico, y como si ustedes se lo aprenden de catecismo, es un qué, es una qué, ¿qué es un modelo económico? ¿Sería una representación simplificada de la realidad, doctora? Exactamente, entonces, ¿no? Entonces, así como le dicen los mandamientos de la ley de Dios son tantos, entonces aquí, ¿cuál es un modelo económico? Es una representación simplificada de la realidad, ¿sale? Y entonces cualquier modelo económico nos lleva a las características básicas. No quiere decir que no existan otras cuestiones que impacten, ¿no? En una situación específica que te generen un problema o una situación relevante en investigar, sino que nos vamos aquí a relaciones básicas para poder entender, ¿no? La generalidad de la situación que nosotros estamos investigando. Cualquier modelo económico, chicos, tiene una serie de supuestos, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver también que en este modelo económico de la frontera de posibilidades de producción también vamos a tener una serie de supuestos y ahorita lo platicamos, ¿sí? Entonces, partimos de que una sociedad, y en este modelo económico estamos analizando, no vamos a analizar a una empresa, pero puede ser para una empresa, estamos analizando una sociedad, ¿sí? ¿Cómo asigna sus factores productivos una sociedad? Pues nos dicen aquí que estos factores son limitados y dada esta limitación, recuerden el desayuno, tenemos que intercambiar y tenemos que renunciar, ¿sí? Antes de que veamos esta gráfica de la frontera de posibilidades de producción, me dice, el gráfico me va a mostrar el intercambio y la escasez. Entonces ahorita vamos a ver dónde se ve el intercambio y dónde se ve la escasez. Y dice, y la frontera de posibilidades de producción
Dado que hay un intercambio, implica un costo de oportunidad. Costo de oportunidad es igual a renuncia, ¿sí? Dice, la frontera, y como les decía, es un límite entre lo que puedo producir y lo que no puedo producir, dada la cantidad y la calidad del recurso tecnológico y productivo. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Si alguien tiene duda, con toda confianza. Ay, perdónenme, es que no estaba viendo el chat. Ah, compartan esas fuentes de información para revisarlas. A veces ya no sé qué ver. Parece que cuando pongo el noticiero en la tele es un programa de espectáculos, ¿no? Nos hablaban aquí de la inversión, de la investigación. Sí, ya si quieren el domingo hay algo como más divertido y que de verdad también tiene mucha entrevistas bien padres. Ahí también los domingos están los de Chamuco TV, que son todos aquellos, los famosos moneros, ¿no? Que hacen todas estas caricaturas para los diferentes periódicos. También están bien padres ahí sus programas, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas, ahí se los pongo. Entonces, regreso, ¿no? A la clase. Entonces, este gráfico que ustedes están viendo con su tabla es de su libro. Lo tomé para si hay alguna duda, aquí lo vamos a trabajar. Esta tabla, chicos, ¿no? Me habla de cómo asigna, ¿no? Una economía sus factores productivos. Y decimos que es un modelo económico porque ustedes se van a dar cuenta que me dicen que únicamente puede producir 2 bienes, ¿sale? Entonces, ese es mi supuesto. Que esa economía únicamente produce, ahora sí elegí como uno que no se ve, ¿no? Produce 2 bienes, ¿sí? En este caso me dicen que esta economía únicamente puede producir pizzas o refrescos de cola. ¿Este es un supuesto o es algo lógico que una economía pueda producir únicamente 2 bienes? ¿Sí o no? ¿Producimos en cualquier economía 2 bienes? No. No, pero entonces imagínense si nosotros pusiéramos como cuántos bienes se producen en la economía. Millones, ¿no? Millones, ¿no? Servicios, ¿no? Se tienen que asignar factores productivos entre en la producción de millones de bienes y en la provisión de millones de servicios, ¿no? Miles de servicios. No lo podríamos revisar todo al mismo tiempo. Por lo tanto, suponemos que esta economía únicamente puede producir, asigna sus recursos entre 2 bienes, ¿no? Que puede producir. Entonces puede ser pizzas y los 298,000 bienes y servicios que se pueden producir, ¿sí? Entonces es simplemente esta cuestión. Para eso nos sirve el supuesto. Para poder manejar, ¿no? Hacer más sencillo este análisis. Entonces, nuestro primer supuesto en este modelo es que únicamente existen 2 bienes y que, ¿no? Los recursos son escasos y que son limitados, ¿no? Vamos a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una columna. Bueno, ambos están en millones porque la pizza tiene características distintas a los refrescos de cola. Entonces vamos a verlo en términos de unidades, ¿no? Millones de pizzas y millones de latas de refresco. Y tengo una columna que me dice que hay algo que se llama posibilidad. Y me viene desde la A a la F. ¿Qué me está diciendo esta cuestión de la posibilidad? Que, ¿no? Y lo vamos a ver aquí en el gráfico. En el eje de las Y tengo los refrescos y en el eje de las X tengo las pizzas. Vamos a ver dónde se encuentra esta posibilidad. Ah, déjenme ver si la puedo hacer un poquito más grande sin que se... Ahí está, ¿no? Sin que se pierda. Entonces, esa posibilidad A o esa combinación A, esta, me dice que una economía puede decidir destinar todos sus recursos productivos a la producción de ¿qué, chicos? De refrescos de cola, ¿sale? De naranja, de lo que ustedes quieran, a la producción de latas de refrescos. Y si destina todos los recursos que tiene, puede producir 15 millones de latas de refrescos. ¿Vamos bien hasta acá?
Vamos a hacer los ejercicios, pero esto es básico que lo entiendan, ¿sí? ¿Cuál es su renuncia en esta combinación? ¿A qué está renunciando? A no producir pizzas. A no producir pizzas, porque está, y lo voy a poner con otro color, ¿no? Está renunciando a que no va a producir ninguna pizza. Y entonces su producción de pizzas es cero. Esa combinación la encontramos nosotros aquí. Ahí está. Entonces se producen 15 millones de latas de refresco, pero no se produce ninguna, ¿no? Ninguna cantidad de pizzas. Esa es una combinación, es una forma de asignar factores productivos. ¿Por qué? Porque esa sociedad valora los refrescos más que nada en el mundo. Pero ¿qué pasa si hay un sector de la sociedad que dice, híjole, pues es que acompañar la pizza con algo? Vamos a empezar a producir pizzas. ¿Qué implica? ¿Qué está detrás de esto? Tenemos que ¿qué? Renunciar a una parte de la producción de refrescos. ¿Pero por qué renunciamos, Erika? Bueno, más bien intercambiarla por una parte. ¿Pero por qué? Porque el recurso no alcanzaría para producir lo mismo que se venía los 15 millones y a la vez empezar a producir el otro bien. Ok, vas bien, o sea, todo eso está perfecto. Pero ¿por qué o sea, fíjate, todos nuestros recursos están en la producción de refrescos, no producimos nada de pizza, pero de repente vemos esa necesidad de empezar a producir pizzas. Tenemos que ¿qué? ¿Hay una demanda? No. Imagínate, Arturo, que entonces tú haces todo el día las 24 horas, bueno, no las 24 horas, 18 horas del día haces deporte, ¿no? Pero dices, híjole, pues también tengo que estudiar, ¿no? Que sea una hora. Entonces, ¿qué haces con tus horas? ¿Las qué? Equilibrio. No, ¿cuál equilibrio? Partes. ¿Las distribuyo bien? Las distribuyo. Entonces, eso de bien, ¿no? Las reasigno, ¿no? Entonces yo hacía 18 horas de ejercicio, entonces ahora reasigno y digo 17 y una hora de estudio, para que no se acostumbre la maestra, ¿no? Una hora de estudio. Entonces, ¿no? Lo que me gustaría que ustedes vieran es que para pasar de esta combinación A esta combinación B, aquí le voy a borrar para que no nos vayamos haciendo cosas, le tengo que poner, fíjense, todo esto son, escogí un mal color, ¿verdad? Reasignaciones. ¿Sí? Estoy reasignando. ¿Qué reasigno? Factores productivos. Porque lo que está detrás de esta producción y pizzas y de esta producción de refrescos de cola son los factores productivos limitados, escasos. Entonces, si yo quiero pasar de A a B, si yo quiero producir pizzas, tengo que reasignar mis factores productivos. Entonces digo, ¿sabes qué? 10 changuitos se van a la producción de pizzas, 2 máquinas se destinan a la producción de pizzas, el azúcar que se llevaba para el refresco ahora se va a ir para alimentar la levadura. Estoy reasignando. ¿Qué pasa con esa reasignación? ¿Que ahora qué sucede en esta combinación B, chicos? ¿Ya disminuye la producción de refrescos? Fíjense, entonces, dado que mis factores son escasos, tengo 50 personas, 50 personas que me dan servicios de mano de obra, de fuerza de trabajo, ¿sí? Los tengo que mandar a la producción de pizzas. Esto implica que voy a producir 1 millón de pizzas. Pero como estoy reasignando, pues tengo que renunciar a una determinada cantidad de refrescos. ¿Sale? Entonces, ¿qué gané con esta reasignación de factores productivos? ¿Qué gané? Ya una parte de la producción de pizza. Entonces, gané más 1 de pizzas. ¿Cierto? ¿Sí o no? Díganme que sí. ¿No? Sí. Sí. ¿A qué Sí. renuncié? A 1 millón de refrescos. Entonces es menos 1. ¿Sí? Entonces gané 1 millón de pizzas, renuncié a 1 millón de latas de refresco. ¿Cómo lo veo gráficamente? Me moví de A a B. Ahora estoy aquí. Entonces, yo renuncié a esta parte de refresco,
y gané toda esta parte de pizza, ¿no? O sea, me moví hacia acá. Ah, qué mal color, de veras. Okay, ¿no? Me moví hacia la derecha y aquí yo bajé. ¿Sale? ¿Vamos bien con esto? Está sencillito. Si alguien no lo entiende, me dice, pero es importante que lo entiendan así antes de que veamos el ejercicio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, hasta ahorita. Entonces, Sí. lo que me decía su compañera, ¿no? Es un cociente, el costo de oportunidad. Vamos a ponerlo, a ver aquí con verde, ¿no? Si yo les digo, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar de A a B? Me decía su compañera, en el numerador va lo que qué. A lo que se qué. Renuncia. A lo que se renuncia. Estoy renunciando a 1 millón de latas de refresco. ¿Sí? Y estoy ganando ¿qué? 1 millón de pizzas. ¿Sale? Lo puse así con millón para que ustedes vean. Entonces, 1 millón entre 1 millón, ¿cuánto me da? 1. Pues 1, ¿no? Lo mismo que si pongo 1 millón solito, un número 1. Entonces, ¿esto cómo lo interpreto? ¿Qué? ¿No? Que el costo de oportunidad. Ese es el costo de oportunidad. Entonces, que producir una pizza implica ¿qué? Dejar de producir. Será 1 millón de refrescos. No. No, un refresco, ¿no? Producir una pizza me cuesta, ¿cuánto? Una Un lata, refresco. Una lata de refresco. una lata, Una lata de refresco. una lata. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, sí. Producir una pizza me cuesta producir, o sea, dejo de, ¿no? Producir una lata de refresco. Renuncio a una lata de refresco. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Por eso nos dice, la frontera de posibilidades de producción nos muestra la escasez porque tenemos que reasignar factores productivos porque no tenemos todo lo que quisiéramos para producir. Y también nos muestra la renuncia, que es aquí lo que estamos nosotros. Renuncio, o sea, ganar una pizza implica renunciar a un refresco. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿O alguien no le entendió aquí? No, hasta ahorita sí. Ojo, pongan mucha atención porque en el examen va a venir un ejercicio sí o sí, donde ustedes más que obtener el valor del coeficiente, ¿no? De este cociente, tienen que interpretarlo. Y ahí, híjole, ¿no? Es una simple división, pero a veces sí se les complica. Entonces vamos a borrar esto. Ok, entonces, esa sociedad decide que quiere seguir produciendo pizzas, ¿sale? Quiere seguir produciendo pizzas. Estamos en B. ¿Qué tiene que hacer, estimados? Quiere pasar ahora a C. Tiene que volver a ¿qué? A reasignar factores productivos. Y detrás de esa reasignación, ahora vamos a llegar a este punto. A esta combinación de los dos bienes. Ahora, ¿cuántos millones de pizzas estamos produciendo, chicos? 2. 2. ¿Cuánto ganamos? Otra vez una. Otra vez 1. ¿Por qué? ¿Por qué 1 y no 2? Porque ya estábamos produciendo 1 millón de pizzas. Si hacemos esta reasignación de factores productivos, implica que, ¿no? De 1, si producimos ahora 2, 2 menos 1 me da 1. ¿No? Aquí estoy produciendo 1 millón de pizzas adicionales. ¿Sí? Entonces, detrás de esta asignación de factores productivos, gano nuevamente 1 millón de pizzas más. Pero ¿qué pasa en términos de los refrescos de cola, chicos? Renuncio a 2. Renuncio a 2. ¿Sí? Entonces,
¿por qué ahora renuncio a una mayor cantidad de refrescos de cola? Eso es lo que no entendí, profesora, porque decía que era un costo de oportunidad creciente, pero no sé por qué, bueno, no lo entiendo muy bien. Te pongo este ejemplo, Erika. Imagínate que tú vives en esta sociedad que únicamente produce pizzas y que produzca refrescos de cola. Tú estabas en la producción total de refrescos de cola. O sea, ya tienes una experiencia brutal, ¿no? En estar fabricando refrescos de cola. Y en esta reasignación de pasar de B a C te dicen, mi estimada, se va ahora usted a la producción de pizzas. Y no sabes amasar, y no sabes pesar bien. Entonces, tus conocimientos no son tan valiosos en la producción de pizzas que en la producción de refrescos. Y eso va a hacer que seas menos eficiente, ¿no? Produciendo pizzas que produciendo refrescos. ¿Sí se entiende? Entonces, Profesora, una duda. dime. ¿Y eso es una regla como tal en todos los ejemplos? ¿Va a ser una regla eso? Que Sí, siempre va a haber más pérdida que mayor, bueno, mayor producción de lo otro nuevo a lo que estamos sí. haciendo. Fíjate, la cuestión detrás aquí, Daniel, es lo siguiente. Todas las personas tenemos, si tú lo quieres ver, es este costo de oportunidad, ¿no? Entonces, de que tú o sea, es una pérdida, pero no es, ¿cómo me explico? Sí es una pérdida, pero depende cómo la vea la sociedad. Estás asignando o reasignando factores productivos a actividades en las que quizá no son tan eficientes, tan productivos, pero estás ganando, ¿no? La producción de ese bien, que es en este caso el de pizzas. Entonces, si ustedes se fijan, la forma de la curva, y que me decía su compañera Erika, oiga maestra, es que no es lineal, porque aquí en el primer caso perdí uno, pero gané uno. Y aquí lo que yo estoy viendo es que gano uno, pero pierdo dos. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque no todos los recursos son igual de útiles o eficientes en ambas actividades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora si yo paso de C a D, aquí cuánto sigo ganando, uno, pero aquí estoy perdiendo cuántos, chicos, ¿a cuánto estoy renunciando? ¿A 3? A tres, ¿sí? Y si yo me muevo entonces de D a E, aquí gano uno y aquí estoy perdiendo cuánto, 4. 4. ¿Sí? Entonces es un costo de oportunidad creciente. Es una renuncia creciente. ¿Por qué? Porque, ¿no? Cada vez tengo que, o sea, para seguir produciendo pizzas, tengo que renunciar a cantidades mayores de latas de refresco. Y esto se debe a que no todos los factores productivos son igual de eficientes en las dos actividades, ¿sí? Y vamos a llegar a un extremo, que es el F. ¿Y qué pasa en F, estimados? Todos los factores están destinados a qué, Erika? A las pizzas. A las pizzas. ¿Y qué onda con los refrescos? Ya no se produce ninguno y ahí la renuncia fue de 5. Ya no se va a producir, ¿no? Ningún, ningún refresco. Vamos a estar acá. ¿Sí? Ahí no se ve. Déjeme ver si encuentro uno más. A ver si ¿no? Ahí está, ¿no? 5 millones de refrescos, pero en términos, 5 millones de pizza, pero en refresco, nada, ¿sí? Entonces, lo que deben de entender ustedes es lo siguiente. En estas posibilidades vamos a tener dos puntos extremos. A y F. En ambos, en A todos los recursos están en la producción de refrescos. En F, todos los recursos están en la producción de pizzas. Pero tenemos toda una escala de combinaciones en las que, dependiendo de cómo se asignen, ¿no? Vamos a obtener determinada cantidad del bien A, que son pizzas, o de refrescos,
pero implican renuncias distintas. Una pregunta. Imaginen ustedes esta combinación, la E, que aquí está marcada hasta en el gráfico, ¿no? La E. ¿Cuál de estas combinaciones? La combinación C es más eficiente que la combinación E, o bien la combinación E es más eficiente que la combinación C. Pues es que yo creo que eso es de acuerdo a las necesidades de cada sociedad, ¿no? Ok, pero a ver Daniel, fíjate, pregunta, Ajá. En esta combinación E se producen 4 millones de pizzas y 5 refrescos de cola, ¿no? Si hubiera, o sea, imagínate que estábamos en la D y pasamos a la E. Habíamos ganado 1 millón de pizzas y renunciamos a 4 de refresco. Y en la C, pues la renuncia de refrescos es de 2 millones y únicamente y ganamos 1 de pizza. ¿Cuál es más eficiente? Yo pienso Sí. que la C, doctora, porque hay menor diferencia. Arturo dice que la C. Daniel, tú. O igual que la C. La Es la, C. es la Es que tengo dos Danieles. ¿Cómo le digo a uno y a otro? Daniel Nava y Juan Daniel Cano. Juan Daniel Cano, sí, Juan pues, Daniel y Daniel. A ver, entonces, Juan sí, Daniel, ¿tú igual que Arturo? ¿La C? sí, la C. Daniel Nava, a ver, para que no se nos vaya en blanco. Lo sigo pensando, permíteme tantito porque sí estoy como que un poco dudoso en cuanto a eso. Me recordaron a cuando, me recordó Daniela a cuando hice, yo fui ayudante de investigación cuando estudiaba la maestría en la UAM, y recuerdo que me entrevistó un profesor que ahora somos colegas y me río con él cuando me acuerdo de esa entrevista. Y me preguntó qué era el riesgo país, y así como Daniel, que en ese momento estaba yo en no sé dónde, le dije, pasemos a la siguiente. Entonces, así como Daniel, déjeme pensar, ¿no? Entonces dije, a ver, la siguiente, me dijo, ¿no? Así todavía dándome ahí el lujo. Si yo iba a que me contrataran y ahí, como con política, dime la otra pregunta. Ok, entonces, a ver, en lo que lo piensa Daniel. Ambas, y ya para que no lo piense tanto, ambas combinaciones, chicos, son igualmente eficientes. No hay ninguna más eficiente que la otra. ¿Por qué creen? Porque están sobre la frontera de posibilidades de producción. Pero más allá de que estén Jared sobre la frontera, ¿por qué son eficientes las dos? ¿Por qué a pesar de que en una renuncia a más millones de refrescos que en otra, las dos son igual de eficientes? Porque se están utilizando los mismos factores de producción. Va por ahí. A ver, Edson, que está levantando la mano. Porque están ocupando todos los recursos disponibles. Porque están ocupando todos los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, borro estas cuestiones de acá. Déjenme ver. Aquí. Esto es lo bueno, ya en el pizarrón estaría toda llena de plumones. Entonces, fíjese, cualquiera de todas estas combinaciones, que si ustedes se fijan, son las mismas que las que tenemos en la tabla, quedan sobre la frontera de posibilidades de producción, porque nos habla de que estamos produciendo lo máximo de cada bien con los factores que tenemos disponibles. Entonces imagínense que tienen 50 personas y 10 máquinas. Esas 50 personas y esas 10 máquinas estarán detrás de las diferentes combinaciones, de las diferentes cantidades de pizzas y de refresco. Entonces, la combinación A, la combinación B y todas estas combinaciones que están sobre la frontera de posibilidades de producción son eficientes, y son eficientes, lo voy a poner aquí, son eficientes porque todos los recursos productivos están empleados. ¿Vale? ¿Sí? Todos los recursos productivos están empleados, y aún con esta cuestión que platicábamos hace un momento, de que unos son más eficientes en una actividad que otro, están produciendo lo máximo que pueden producir.
¿Sí se entiende esta cuestión, chicos? Sí, ¿Sí, Erika? sí, profesor. Entonces, ahora hablábamos al inicio de la clase que a veces la asignación puede no alcanzarnos para producir lo que queremos o que podemos hacer asignaciones ineficientes. Vamos a pensar, y vuelvo a borrar para trabajar con esto. Entonces, imagínense ustedes que estoy yo aquí, en la combinación E. ¿Sale? Voy a borrar también todo esto de acá, para que no nos llenemos de cosas. ¿Sí? Entonces, en esta combinación E, ¿qué se produce? En la combinación E se producen 4 millones de pizzas y 5 millones de refrescos de lata, que es aquí este puntito que tenemos. Pero si ustedes se dan cuenta, también ahí se ve un punto medio extraño, que es el punto Z. Ese punto Z lo vamos a anotar aquí. ¿Cuánto estamos produciendo, chicos? ¿Cuántos millones de refrescos de lata? 5. 5. ¿Sí? 5, aquí está. 5. Pero ¿cuántos millones de pizzas estamos produciendo aquí en Z? 3. 3. Y estamos aquí, en este puntito. ¿Esa asignación es eficiente? No es ineficiente porque no se están utilizando todos los recursos. Dice, esta asignación es, y aquí lo voy a poner, posible, es factible, pero no es eficiente. ¿Por qué me dicen que es posible o que es factible? Porque con los recursos que tengo sí puedo producir 5 millones de refrescos y sí puedo producir 3 millones de pizzas. Lo puedo producir cómodamente. Pero no es eficiente porque no se están, ¿no?, ocupando todos los factores a su máxima capacidad. No me están produciendo todo aquello que podrían producir. Es decir, fíjense, si esta economía decidiera producir 5 millones de latas de refresco, ¿cuántas pizzas podría producir? Haciendo una 4 asignación. millones. Exactamente, esto. 4 millones. Sin embargo, únicamente estamos produciendo ¿cuánto, chicos? 3. Entonces estamos perdiendo todo esto. ¿Sí? Todo eso lo estamos perdiendo por una asignación ineficiente. Pero esto es de que es ineficiente porque ¿en dónde deriva la ineficiencia? De que puede haber recursos más asignados. Piensen, imagino que todos han tomado Ubers. Cuando estaba yo en la universidad era asidua a tomar, ahí usuaria de Uber, ¿no? Y entonces también soy medio platicona. Y siempre iba platicando con los conductores y es impresionante, ¿no?, observar cómo se ha convertido en una fuente de trabajo muy importante en nuestra sociedad, y que no estamos hablando que son personas sin educación, estamos hablando que son personas capacitadas. Me ha tocado hablar con gerentes de bancos, con ingenieros, con contadores, con abogados, ¿no? Entonces, son factores que están, ¿no?, que no encuentran un empleo en aquellas actividades en que podrían ser sumamente eficientes y que están en actividades donde no están desarrollando todo su potencial. Entonces, eso puede hacer que dentro de una sociedad que haya factores que no estén en aquellas actividades en las que tienen que estar, ¿sí?, o que estén desempleados. Imagínense ustedes también en esta pandemia cuántas personas no quedaron desempleadas por cuestiones pues estratégicas de las empresas que, ¿no?, a pesar de todo lo que le pueden dar a la empresa, pues los despiden. Entonces, factores mal asignados o desempleados hacen que se den
estas malas asignaciones, que son posibles, pero no son eficientes. Piénsenlo en términos del PIB, ¿no? Un abogado que está trabajando en un Uber, ¿cuál será su aportación, ¿no?, a la creación de la riqueza nacional? Pues lo que gane en esta actividad. Pero si estuviera en una actividad directamente involucrada con lo que él sabe hacer, con todo el expertise, en términos de crecimiento económico para esta sociedad, pues sería mucho mayor. ¿Sí se entiende, chicos? Ya vamos a pasar a los ejercicios, pero son cuestiones básicas que deben de entender para que puedan hacer el ejercicio sin problema. ¿Sí? Entonces queda claro esta cosa. Ahora fíjense, vamos a ver otra forma de asignación ineficiente con esta misma cuestión, con los mismos factores que yo tengo. Aquí me están diciendo que esta empresa produce 3 millones, esta economía que produce 3 millones de pizzas. Si yo dijera, vale, ¿no? 3 millones de pizzas, ¿cuánto tendría que estar produciendo de refrescos? ¿5? ¿O cuánto podría yo producir? Como entre 5 y 10. Exactamente. Pero es que ahí es un punto entre 5 y 10, pero no puedo ver, no sabemos bien qué punto es. Fíjate, aquí, ¿no? Entonces, si yo produzco 3 millones de pizzas, ustedes aquí disculparán lo chueco de las líneas. Ah, no, sí son 10. No, son menos, ¿no? Son 9. Son 9. O sea, aquí tenemos esta combinación que es la de... Ahí está. Entonces, si yo decidiera como sociedad producir 3 millones de pizza, podría producir 9 millones de latas de refresco. Sin embargo, y aquí le borro para que se vea, estoy decidiendo producir 5. ¿Lo puedo producir con estos factores? Sí, es posible, pero no es eficiente. ¿Sí? Es alcanzable, pero no es eficiente, porque los recursos están desempleados, ¿sí? O están de plano mal asignados, ¿sí? O no se están, o sea, toda esta cuestión. Entonces, lo que ustedes deben de entender a este nivel es que todas aquellas combinaciones que se encuentren sobre la frontera de posibilidades de producción son alcanzables y eficientes. Todas aquellas que se encuentren dentro de toda esta, ¿no?, esta área naranja, ¿no? Puede ser un puntito por aquí, un puntito por acá, otro puntito por acá, ¿sí? Son alcanzables, posibles, factibles, pero no eficientes. Ahora vamos a centrarnos en todas estas combinaciones que quedan, ¿sí?, fuera de la frontera de posibilidades de producción. Imaginemos un punto aquí. Déjenme ponerle acá. El punto H. ¿Ok? Entonces, digamos que este punto H, ahí yo quiero producir, ¿cuánto sería? ¿Cuántos millones de pizzas, chicos? 4. 4 millones de pizzas. ¿Y qué quiero producir? ¿Cuánto? A ver, aquí lo hago para ver si es más clarito. Ustedes disculpen, Aquí, que nos causaba antes. ¿Cuántos millones de refrescos? 9. 9. Ahí está. Voy a borrar Z para que no se me confunda. Aquí borro Z. Ahí está. Vamos a centrarnos en H, ¿no? En H, 4 y 9. ¿Puedo producir con los factores disponibles que tengo en este momento esa combinación 4 y 9? No. ¿Por qué? Porque no es alcanzable los factores de producción. Si yo te digo, oye, haz 5 pasteles, pero cada pastel te lleva 1 kilo de harina y tienes 4 kilos de harina, pues de plano, aunque tú quieras, no vas a poder producir esa combinación. Es lo mismo. Entonces aquí en H puede ser que los factores productivos que yo tengo me alcance para producir 4 millones de pizzas.
pero únicamente me permiten producir 5 millones de refrescos, que es esta combinación E, y yo necesito 9, ¿no? Tengo un déficit de 4, entonces algo tiene que pasar, ¿no?, que me permita producir esa combinación H. Y esa combinación H implicaría, ¿no?, que esa economía crezca o que no crezca, chicos. ¿Qué pasa con las economías a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que se busca? Que siempre estemos en nuestra misma frontera de posibilidades de producción, o que podamos producir No, más. se busca que se pueda producir más, pero el libro dice que para eso hay que dejar de producir en el presente, para invertir en tecnologías. Exactamente, entonces dices, a ver, ¿cómo le haces para poder producir esa combinación, ¿no? 4 con 9. Dices, bueno, pues quizá tengo que, no sé, conseguir más azúcar, conseguir personal más capacitado para producir refrescos, tener maquinaria. Y entonces eso implica, fíjense, que tienes que hacer una reasignación en tus factores productivos. Y dices, pues quizá tengo que dejar de gastar en esto para invertirle a ciencia y tecnología. Tengo que dejar de gastar en este rubro para poder, ¿no?, formar recursos humanos capacitados. Entonces restringes, renuncias a ciertas cuestiones porque en el largo plazo tu frontera de posibilidades de producción le suceda esta cuestión interesante, ¿no? Que sé que se desplace hacia la derecha. Y ese desplazamiento implica que la decisión que tomamos hoy nos va a permitir, ¿no?, alcanzar combinaciones que en este momento eran inalcanzables. Lo que platicábamos con su compañera, su dominio del inglés, dado que reasignó horas de tiempo de sus recursos, ¿no?, para pagarse este curso de inglés y todo lo demás, le permitió o le va a permitir acceder a trabajos mejor remunerados y con una que le pueden dar una experiencia, que le pueden abrir el mundo, viajar, estar trabajando en México, en Estados Unidos o en donde ustedes quieran, ¿no? Entonces creció. Es lo mismo que en el caso de una sociedad. La reasignación de los recursos productivos puede hacer que combinaciones que en este momento eran inalcanzables, recuerden que estamos en un supuesto, ¿no?, dos bienes nada más, ¿no?, ahora las puedes alcanzar porque tus posibilidades productivas se ampliaron. Y esa ampliación de las posibilidades productivas lo vemos con un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y esto es crecimiento económico. ¿Sí queda claro, chicos? Todo esto es conceptual, vamos a hacer ejercicios, o sea, eso ya está, ya los tuvieron que haber hecho, ¿no? Pero sí queda claro esta cuestión de alcanzable, inalcanzable, crecimiento económico. Entonces, como decía su compañera, tenemos que dotarnos de ventajas, ¿sí? Pero está claro que la construcción de ventajas comparativas o competitivas implica renuncias, ¿no? Implica renunciar a gastar en ciertas cosas por invertir en otras. Entonces, puede que hoy yo renuncie a comprarme, no sé, todo un guardarropa perfecto, ¿no?, para una fiesta, y que vaya esa fiesta, bueno, si hubiera, ¿no?, una fiesta con ya vestidos que tengo y zapatos y bolsa, pero sé que eso yo lo puedo, no sé, ahorrar e invertir en comprar, que yo me dedicara a este ejemplo de la pastelería, en comprar una batidora, que estoy invirtiendo en bienes de capital que me van a permitir producir, y esa producción yo la vendo y voy a obtener ingresos, crezco. Y que lo que ahora no podía yo comprar, en un futuro lo pueda comprar. Que lo que ahora no puedo producir, en un futuro lo pueda producir. ¿Sí se entiende entonces esta cuestión? ¿Por qué la frontera de posibilidades de producción? Déjenme aquí, lo muestro. A ver. Me muevo por acá, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos nosotros aquí, ¿no? Que muestra el intercambio, que muestra la escasez, que muestra la renuncia y que nos habla de esta cuestión de crecimiento económico.
para crecer tenemos que renunciar, ¿no? Entonces, ustedes quieren ser excelentes profesionistas, pues tienen que renunciar a ciertas cosas para ganar otras. Que, como sucede aquí con esta cuestión de la frontera de posibilidades de producción, expanda sus posibilidades, ¿no?, profesionales. En el caso de una economía es lo mismo. ¿Queda claro esta cuestión conceptual, estimados? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. No se me aburran nada más, ¿no? Esto ya después van a estar hasta hartos de hacer ejercicios. Entonces, esta frontera, dime. Sí, me gustaría preguntar, en cuanto al área que había iluminado, si alcanzábamos un punto que es ineficiente pero alcanzable, por Ajá, ejemplo en el Z o en el H, ajá. ¿cómo lo podemos denominar? ¿O también se calcula cuánto se está perdiendo por no alcanzar la frontera? Sí, también aquí puedes ver cuánto estás perdiendo. Fíjate, en este caso simplemente de manera gráfica, aquí, ¿no? Aquí tú estás, aquí, en este punto Z, ¿vale? Aquí. No sé si eso lo mejora o lo empeora, ¿no? Entonces, es una combinación de 3 millones de pizzas. Déjame aquí, borro esto para que se vea. De 3 millones de pizzas con 5 millones de refrescos. ¿A cuánto está renunciando, Arturo? ¿A todo lo demás de la frontera? Está La renunciando a parte... esto. Ah, ok. Ajá. ¿Está renunciando a qué? A 4 millones de refrescos. Porque aquí únicamente estás produciendo 5. Pero podrías producir ¿cuánto? 4 más. ¿Sí? Sí, doctora, entonces la parte que iluminó es lo que estamos perdiendo. Es lo que estás perdiendo, porque tú podrías producir con esos, o sea, con los recursos que tienes, si estuvieran plenamente empleados, si no hubiera desempleo, ¿no? Te podrían producir 4 4 millones adicionales de refrescos, pero nada más están produciendo 5, cuando podrían producir 9. Entonces, fíjate, aquí lo borro. En lugar de estar en Z, con esta producción, tendrías que estar ¿en dónde? En D. ¿Sí? Y lo demás es ineficiente. Porque no, o sea, estás perdiendo. La sociedad está perdiendo. ¿Sí me explico, Arturo? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, Sí. a ver, nada más aquí lo que me comentaba su compañera, ¿no? Que me comentaba su compañera. Esta es una frontera de posibilidades de producción, si ustedes se dan cuenta, es lineal. Es una línea recta. ¿Qué implica? ¿Existe aquí un costo de oportunidad creciente? No, es Es constante. Es constante. Es decir, aquí pescados, ¿no? Dice aquí, se renuncian a 10 pescados por una unidad de ropa. Se renuncian a 10 pescados por una unidad de ropa, ¿no? O sea, es de 50 a 40 y de 0 a 1, de 40 a 30 y de 1 a 2, de 30 a 20, ¿no? Y de 2 a 3. La renuncia es constante. Esto nos dice que entonces que el costo de oportunidad no es creciente, que es un costo de oportunidad constante. Implicaría que los recursos, pues su capacidad es la misma en una cosa u otra. Entonces, esto no es lo normal, por eso dice la frontera de posibilidades de Robinson Crusoe, ¿no? Entonces, lo normal es que la forma de la frontera de posibilidades de producción sea la que nosotros revisamos y que, ¿no?, haya costos de oportunidad crecientes. Entonces, a este nivel, chicos, nada más es ¿no?, hacer así como que algunas afirmaciones. Entonces dice, una asignación eficiente, combinación sobre la frontera, son producciones de bienes y servicios al menor costo posible, o sea, a la menor renuncia posible, y empleando todos los recursos. Asignación ineficiente, dice, es una producción, ahí va Arturo, más costosa de lo necesario. Producción, y bueno, para todos, pero en específico para lo que preguntó Arturo, una producción más costosa de lo necesario.
¿Por qué me dicen, caray, que una producción más costosa de lo necesario? Porque, me quedo aquí, moverme aún sobre la misma curva implica renuncias, implica costos, ¿sí? Pasar de A a B implica que renuncio a cierta cantidad de refrescos por obtener una determinada cantidad de pizzas. Pasar de B a C implica que gano pizzas pero renuncio a refresco, ¿sí? Entonces, ahí hay un costo. Pero si yo me quedo en Z, ese costo es mayor. Porque imagínense que pasé de C a D. Y en lugar de producir 3 millones de pizzas con 9 millones de refrescos, me quedé únicamente en 3 millones de pizzas con 5 millones de refrescos. Entonces, esa combinación es más costosa de lo necesario. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Pasar, o sea, moverme en todo esto, chicos, implica una renuncia, implica costos, diferentes costos. Pero si yo me quedo como aquí en Z, cuando podré yo producir o más refrescos, ¿no? O más refrescos o más pizzas, implica que quedarme en Z estoy renunciando a más, que es más costosa esa combinación. Por eso es lo que nos hablan en esta diapositiva. Déjenme hago más chiquita para poderme mover, ¿no? Todas las que quedan dentro son producciones más costosas de lo necesario y es porque los recursos están inactivos, desempleados o mal asignados. Y entonces las que están fuera son asignaciones inalcanzables que con la dotación de recursos productivos, tanto cuantitativa como cualitativamente, no me permite alcanzar esas combinaciones. ¿Dudas hasta acá, estimados? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿Esa frontera de posibilidades de producción puede ser entre un bien y un servicio o únicamente entre bien y servicio y servicio? lo puedes visualizar, ¿no? Como tú lo quieras y sea más fácil, Arturo. Al final, te digo, es un supuesto. Puedes decir que tus factores productivos están destinados a la fabricación de pizzas o a la provisión de servicios sanitarios. Si tú quieres más servicios sanitarios o de limpieza, tienes que estar reasignando factores productivos. Y hay una renuncia, siempre va a haber una renuncia. Entonces es la simplificación, 2 bienes, 2 servicios, un bien, un servicio, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es de que cuando lo vemos en términos de bienes, pues lo cuantificas en millones de unidades, ¿no? A pesar de que sea una pera, ¿no? Y el cultivo de ganado, ¿no? Entonces, unitariamente tú lo puedes, ahí quizá también, ahí tendríamos que ver en servicios cómo lo cuantificamos para que sean unidades comparables, ¿no? Pero la lógica es esa. Ahora, esta formulita, estimados, se la tienen que aprender así de catecismo, ¿no? ¿Cómo calculo el costo de oportunidad? Es una simple división, es un cociente. En la parte del numerador va la disminución de la cantidad producida del bien. La disminución es la renuncia. Entonces aquí le voy a poner, aquí va renuncia, ¿sí? ¿A cuánto estoy renunciando? ¿Y cuánto gano? ¿Sale? Entonces, se la aprenden, pero así se la tatúan si quieren ahí en la, ¿no es cierto? ¿No? En la muñeca, ¿no? Entonces, costo de oportunidad, disminución de la cantidad producida de un bien entre el aumento en la cantidad producida de un bien, ¿no? Y entonces dice aquí, el ejemplo, el costo de producir una pizza adicional implica, o sea, renunciar a un número de latas de refrescos que se sacrifican. Producir una pizza adicional tiene un costo. ¿En qué? En latas de refresco. Y también lo podemos ver a la inversa, que es lo que luego se les complica, pero lo vamos a ver. Si yo quiero producir refrescos, implica que la producción de un refresco va a tener un costo en pizzas, ¿sí? En lo contrario, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda en términos conceptuales de qué vamos a estar hablando cuando veamos estos ejercicios? No, ¿No? ahorita no. Ok, entonces nos queda pendiente el ejercicio tal cual como viene aquí en su libro, como los que tuvieron que realizar
y los ejercicios de parking. Con eso vamos a estar trabajando la siguiente semana. Yo creo entonces que no tendríamos agenda para la siguiente semana. Si empezamos tema nuevo como tal, lo empezaríamos el viernes, si tenemos clase el martes, ¿no? Que en eso estoy de avisarles, ¿no? Que puede ser martes, jueves y viernes o jueves y viernes, pero no tendrían agenda. Y si tenemos clase el martes, tendrían que revisar el siguiente tema, que es el de mercado, oferta, demanda, equilibrio de mercado, etc., ¿no? Pero yo les diría que, pero esto lo vamos a estar trabajando la siguiente semana. Entonces, si no hay dudas o vamos bien, ustedes díganme. Profesor, nada más una pregunta con respecto a la bibliografía. Dime, Erika. Parking es el libro principal, ¿los otros son complementarios por si queremos revisar más o también tenemos que leer los otros dos libros? Mira, cada uno tiene sus ventajas, ¿eh? Si tú te das cuenta, este libro de Parking generalmente lo tomo porque ahí en la UAM lo estábamos utilizando, ¿no? Es un libro prácticamente como manualito, ¿no? Entonces, pero este tema de costo de oportunidad, en el libro que les puse de las profesoras de la UAM, que está Velázquez, Robles y Sánchez, está bien, está desarrollado con mucho mayor detenimiento. Si ustedes quieren entender como que con mayor profundidad este tema, ese libro es excelente, ¿no? En el caso de Case, lo trabaja igual que Parking, ¿no? Creo que la desventaja de Case es ahí como que es menos atractivo en términos de colores y de gráficas y todo lo demás, pero es muy similar el abordaje. Pero este tema, si tienen oportunidad de revisarlo en este libro ahí de las profesoras que les comento, está sumamente bien explicado con ejemplitos y todo, y muy detallado, ¿no? Entonces ahí es también qué tanto quieren ustedes profundizar, ¿no? Para eso están. Entonces, si quieren ustedes únicamente centrarse en algo, pues que fuera en Parking, pero sí bajo el conocimiento que es lo básico, ¿no? Pero que puede haber, o sea, como que abordajes mucho más ricos, ¿vale? Entonces, yo me refiero más a Parking porque, digo, como que para cuestiones básicas es lo que necesito, ¿no? Pero si ustedes quieren reforzar, eso está perfecto, ¿no? Y para eso están los libros. No sé si contesto tu pregunta. Yo creo que sí, porque ya no me contestó. Ok, bueno, entonces, dejo, aquí detengo la grabación.